escuchar ahora al académico José Luis Egaña, gran amigo, lujo tenerlo aquí también. Es presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales de su país, profesor titular de Derecho Político y Derecho Constitucional en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica de Chile. Desde 1994 sirve la función de decano en la Academia de Ciencias Policiales y es magíster en Derecho y Ciencias Políticas. En 1977 obtuvo el doctorado en Derecho y ha sido profesor visitante en universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional y desde 2002 es miembro del Tribunal Constitucional. Señor académico. Primeramente, agradecer a Marita Carballo y a la mesa directiva de la Academia de Ciencias Morales y Políticas la generosa, espléndida y muy afectuosa recepción que nos han dado. Muchísimas gracias. Y lo mismo digo respecto a todos los académicos aquí presentes, a todos un millón de gracias. Y enseguida no puedo callar mi admiración y cariño por María Angélica Chile, con quien tenemos recuerdos imborrables de jornadas académicas memorables. Esta es una más. Así que muchísimas gracias y dejo constancia de cuánto he aprendido yo de ella leyendo sus magníficos textos. Uno me dice que ya está en la 5ª edición, por algo será. Así que muchísimas gracias. Agradezco aquí hallarme para manifestar el regocijo con que la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales celebra el 80º aniversario de la fundación de la Benemérita Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de esta muy querida hermana República Argentina. Declaro además sentirme animado por intervenir en las jornadas que nos congregan para encarar, enfrentar los desafíos de la democracia del siglo XXI, razonando con base en las fortalezas y lo que es más grave, mucho más grave, pensando en los riesgos que nos acechan, algunos de los cuales están ya acuciándonos. Los derechos de la segunda generación, llamados también derechos sociales, son inherentes o consubstanciales al desarrollo humano. Desarrollo humano que es propio de la democracia pluralista contemporánea. Tales derechos no se hallan aún consolidados en su arraigamiento en la cultura de las sociedades del mundo entero, porque la incorporación de ellos a los ordenamientos jurídicos y la implementación de estos ordenamientos jurídicos continúan suscitando resistencia de cierta doctrina y de intereses creados, particularmente estos últimos, cimentados en la tesis de la imposibilidad de los estados de dispensar por sí solos todas las prestaciones demandadas. En realidad, la proclamación de tales derechos en declaraciones y tratados internacionales se adelantó a su concreción práctica en la mayoría de las constituciones de los países que adhirieron a ellos. Las guerras a las cuales aludió el profesor Cerezo, felizmente ausentes por más de un siglo en América Latina, llevan a pensar que en esa falta de guerras radica una de las razones que explica la brecha aludida. Pese a ello, hoy se reconoce una serie de progresos y avances, derivados de aquellos instrumentos internacionales y de su aplicación por la jurisprudencia. Así, por ejemplo, constatamos que los derechos de la segunda generación se han universalizado, aunque en dictaduras se los declare para atropellarlos. Ha llegado a niveles de especificación impensables décadas atrás. Su recepción en los ordenamientos jurídicos goza de irreversibilidad, a menos que hayan quedado formalizadas las reservas u otros alcances a su imperatividad sin excepciones. En fin, el garantismo ha transitado desde la literalidad formal a la materialización práctica. Pero fuerza es admitir que la oposición en la mayoría de estos derechos se funda, además de lo ya advertido, en que han sido incorporados atributos como la igualdad de género,
el feminismo, la identidad sexual, la gratuidad universal tanto en la educación superior como el acceso a las acciones de salud, el pilar solidario, la seguridad social y otros parecidos. Y lo que se ha llamado la inflación de los derechos de la segunda generación. Invariablemente, la dignidad de la persona humana se erige en el cimiento esencial del sistema enunciado. De ese valor señero fluyen todos los atributos subjetivos asegurados y crecientemente la insistencia en que no queden olvidados ni diferidos los deberes correlativos. Nada de lo escrito puede ser entendido como reproche ni menoscabo de mi compromiso personal con la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Tampoco procede debilitar esa tesis con el pretexto según el cual, por constatar que su realización tiene que ser admitida con carácter relativo, no hay derechos absolutos, ni siquiera en algunas circunstancias el derecho a la vida, se torna inevitable coincidir en que existe una brecha entre el ejercicio efectivo de esos atributos de un lado y el garantismo verdadero de otro. Claras tales premisas, paso a resumir algunas reflexiones que con franqueza y sin evasión obsecuente y con el artilugio de lo políticamente correcto, como se dice, sostengo que perjudican el progreso sostenido, pero no abrupto, nunca abrupto, de la actualización efectiva de los derechos sociales, sin discriminaciones ni omisiones de ninguna naturaleza. Sin discriminaciones ni omisiones de ninguna naturaleza. Situado el análisis de tal perspectiva, digo que adhiero a lo planteado por quien afirma que el populismo es el peor enemigo de la democracia. Ya no es el comunismo, ni ninguno de esos colectivismos, es el populismo. Y con ello también el más peligroso adversario para el goce de los derechos sociales con el garantismo ya anunciado. Inexplicablemente, se rehúye definir qué es el populismo. Nadie lo define, ni siquiera los especialistas más connotados. O se emiten conceptos defectuosos al respecto. Por ejemplo, el caso de Ernesto Laclau, de Argentina. En esas fuentes apenas se bosquejan algunas de sus causas, aunque no sean idénticas en todos los países involucrados. Si bien se acepta su cercanía original con los fascismos, lo es para rematar desestimando la coincidencia de ambas corrientes de pensamiento, sobre todo en cuanto al uso de la violencia. ¿A qué atribuir, les pregunto, esa actitud susceptible de ser observada como de benevolencia hacia los populismos? La caracterización del fenómeno abarca su apelación a las emociones, sin raciocinios complejos, a la alianza con todos los grupos excluidos y que anhelan configurarse con identidad colectiva propia, en la tesis de Laclau, al nacionalismo, a la igualación de resultados y no de oportunidades, y para cerrar el catálogo sin agotarlo, a la conquista del poder político, silenciando cuál será el programa negativo. No se define el populismo en ese sentido. Ya se verá, como dijo un connotado político argentino. Afortunadamente aumentan los estudios relevantes que ponen de manifiesto las estrategias, cursos de acción y desenlaces del populismo. Se advierte así que la semejanza entre tales indagaciones consolida la evaluación crítica y por ende negativa de las conclusiones que propongan legitimar a dichos movimientos. Personalmente creo que no es una alternativa. De esas indagaciones recojo, sintiéndome solidario con ellas, que el populismo se ha manifestado en muchísimos países, incluyendo algunos en que se presume ser ajeno a él, como el caso de Estados Unidos de América y que hoy día tiene un populista de presidente. Francia, Italia, España, determinados estados africanos y por supuesto América Latina, desde México, Lázaro Cárdenas, pasando por el Caribe, América Central, para llegar a toda América del Sur. No hay país latinoamericano que no haya tenido populistas. Todos ellos han sufrido populismos. Problemático resulta señalar consecuentemente un país, tan solo un país iberoamericano, en el cual no se haya pasado por tal experiencia. Todos los populismos han fracasado. Todos han deambulado entre corrientes de izquierda o derecha. Existen de izquierda y de derecha. Jamás localizables en el centro del espectro político. Sus orígenes pueden adjudicarse a la ilegitimidad de las democracias. Este es un punto clave. Es la ilegitimidad de las democracias, el fracaso de muchas de ellas, lo que lleva a facilitar el acceso a los populistas.
incluyendo el reproche que les dirige el populismo por no materializar un igualitarismo absoluto y el progresismo con el acceso a los derechos de la segunda generación. Es difícil, casi sin excepción, dramáticamente complejo o difícil, salir pacíficamente de un populismo, con cualidad irreversible y sin secuelas devastadoras. En realidad, nunca se ha logrado ese propósito salvándose de la demagogia que siembra expectativas socioeconómicas imposibles de satisfacer y se imponen así políticas contractivas dolorosas con el ánimo de rectificar lo hecho, que elevan la pobreza, esta es la paradoja, elevan la pobreza y la miseria y que padecen más que nadie las clases más medias y bajas de la población. La tarea incluye erradicar o disminuir los índices de criminalidad, drogadicción y corrupción altísimos, junto a la desregulación de las migraciones, todos legados del populismo. En su retirada, el populismo deja desarticulados a miles de grupos, pero como si ese movimiento nace y subsiste al amparo del pluralismo de la democracia, que sin embargo desprecia, de los derechos e igualdades públicas que ella garantiza, invocándolos, va el populismo reorganizándose. No pasan muchos años, coherente, antes que su resurgimiento sea ostensible. Lo ocurrido en Italia y en España, tan solo días atrás, lo demuestra. Se nos ha convocado para referirnos a ambos tópicos. Probablemente el primero es más sencillo, vale decir las fortalezas, de caracterizar que el segundo, los riesgos. Efectivamente, las democracias de América Latina presentan debilidades que exceden las fortalezas, son mucho más débiles que fuertes. Evidencia lo cual es la inestabilidad institucional que, si bien tiene relieves disparejos, ha recorrido a todos nuestros pueblos. Puede ser asociado al mismo hecho al desprestigio de los procedimientos democráticos, singularmente los electorales, aunque es alentador reconocer, y muy alentador, lo avanzado para purgar los vicios. Por último, prueba de la fragilidad que subrayo es que la corrupción llega a nuestros países a cimas incomparables en el mundo. Patología paralela a la demolición de los valores morales que subyacen a las instituciones y condicionan la capacidad de ellas para cumplir sus roles cabalmente. Los riesgos que afrontamos son agudos. Parece incierto el futuro de nuestros países para imponerse a los populismos, luchando por recuperar la democracia en ambiente que es sin duda desfavorable. Las esperanzas de masas con débil formación cívica o baja formación cívica, depositadas en líderes pseudo-democráticos o carismáticos, que declaman el imperativo de eliminar a la élite oligárquica, erosiona la democracia representativa, descalifica todavía más a la partitocracia y vuelve repudiable los acuerdos políticos. No hay acuerdos políticos para el populismo. Así se cumple la estrategia populista que manda, a través de movilizaciones, paralizaciones de servicios, huelgas, invasiones de inmuebles, marchas y enfrentamientos con la policía, practicar la democracia en las calles. El eslogan es implantar una nueva constitución, finalmente esa utopía, para construir la identidad global desde cero, la hoja de papel en blanco. El clima de la convivencia retrocede, entonces, a niveles inauditos de inseguridad colectiva, de desconfianza recíproca, paralelos al éxito que conquistan los populistas. La irresponsabilidad es la marca de aquellos pseudolíderes. De esa actitud derivan medidas descontroladas de redistribución del ingreso, la plata dulce que ustedes llamaban años atrás, fijación de aranceles y tarifas absurdos, estímulo al consumismo, endeudamiento fiscal acelerado y desmantelamiento de las reservas monetarias. Pronto, sin embargo, la catástrofe comienza a sentirse con desabastecimiento de bienes esenciales, protestas callejeras, represión implacable y cada día más dura y adjudicación de todos los males a la élite explotadora del pueblo, sea de presión nacional o del imperialismo extranjero. Termino. ¿Cómo evitar, en la medida de lo posible, el desenlace devastador del populismo? ¿Hay alguna salida a este drama? De luego es clave forjar alternativas a tiempo. Quiero decir, antes que hayan sido concentrados todos los poderes, como existen en algunas repúblicas incluso de nuestro continente, todos los poderes democráticos son los populistas.
Enseguida, debemos retomar la educación de los valores del pluralismo, de la tolerancia, del respeto, el imperio del derecho, el disfrute seguro de las libertades públicas y el reconocimiento de la factibilidad de avanzar en lo que tan lúcidamente mi amigo Jorge Vanosi llamó el Estado social de derecho y el constitucionalismo social. Habilitando a la sociedad civil, como dice Norberto Bobbio, para asumir con estatuto constitucional y legal asegurado la contribución a la realización del bien común que nunca puede ser la ajena. Para ello, los principios de solidaridad y subsidiariedad tienen que recuperar su lugar decisivo en la concreción de las más variadas políticas públicas. Punta capital en este esfuerzo es la reforma profunda del Estado. Nadie propone la reforma del Estado mismo. Aún organizado con base en la impronta territorial de los pactos de Westfalia, 350 años atrás, o de los acuerdos de Viena, ¿no es cierto?, de 1815, a pesar de la globalización que nos hallamos. Ese Estado tan antiguo, tan arcaico, se ha demostrado incapaz de servir eficientemente a las comunidades humanas, dominado por la burocracia gigantesca que vive a sus expensas. Es un Estado intervencionista que levanta muros y no puentes para forjar la sinergia con la sociedad civil que posibilita la concreción mayor del bien común y con ello de los derechos de la segunda generación. Es un Estado vulnerable al populismo y que no se renueva para resistirlo. Finalizo esta ponencia diciendo convencido, y ojalá con elocuencia, de jornadas como las que nos congregan, cabe esperar que se indague, se investigue cerca de aquella forma de organización política y arcaica que es el Estado como lo conocemos, para ir entronizando en su lugar la democracia real y el constitucionalismo humanista que añoramos. Muchas gracias.